Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Manuel Borjón, coordinador de la licenciatura en Comercio Exterior, Comercio Internacional aquí en la Ibero Torreón, y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast Economía 101 por Ibero Radio TRC. En esta ocasión vamos a hablar, o el tema del podcast va a ser el Papa Francisco I, su legado en la economía, y para lo cual quiero dar la bienvenida a este programa a Mario López Barrio, él es sacerdote jesuita, licenciado en Historia y Filosofía, y quien además cuenta con un doctorado en Teología Bíblica. Él es colaborador en la Ibero Torreón, dentro de la Dirección General del Medio Universitario, profesor también aquí con nosotros. Y pues Mario, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por esta oportunidad, que es extraordinaria ocasión para compartir un poco los temas que juzgamos interesantes para nuestra comunidad. Gracias, Mario. Y así es, precisamente, bueno, pues desafortunadamente llegó la noticia, ¿verdad? La semana anterior, hace 2 semanas, del fallecimiento del Papa Francisco I, primer Papa latinoamericano, primer Papa jesuita en la historia de la Iglesia, ¿sí? Jorge Mario Bergoglio, argentino, quien nos deja un gran legado en muchas áreas de la vida. Y bueno, este podcast que está más dirigido hacia la parte de los negocios, de la economía, pues también empezamos a hurgar, a investigar, a ver qué es lo que el Papa nos dijo, nos enseñó en relación a la parte de la economía, su relación con las personas. Creo que por ahí va este sentido, Mario, del legado que tiene el Papa Francisco I en la parte de la economía. Fue un crítico muy frontal contra el capitalismo sin alma. Lo comentábamos tú y yo el lunes que platicábamos para hacer este podcast. Y bueno, pues platícanos un poquito sobre esto, Mario, por favor. Sí. Probablemente el interés de este Papa el interés que ha suscitado, la atención que francamente pues ha sacudido al mundo, es que no se trata solamente de un área o un campo meramente religioso o espiritual, sino que es un Papa que ha hablado a la humanidad por su estilo, por su actitud, por su coherencia y por su universalismo. O sea, que tiene en cuenta al ser humano, al hombre como es, no solamente al católico, al religioso, sino sencillamente al ser humano. Okay. Y el ser humano actual en el mundo, pues es un ser humano que tiene muchas carencias. Por un lado, grandes conquistas en toda la ciencia, especialmente la cibernética, la digital, todo eso, grandes avances, pero es una humanidad muy fracturada, herida, lastimada en muchas áreas. Y eso al Papa lo estuvo permanentemente inquietando, interesando. Entonces el Papa se dirigía, cuando hablaba, tenía muy presente los campos, por ejemplo, las áreas donde hay guerra, las víctimas de la guerra. Muchos campos, muchas áreas, regiones donde hay pobreza, muchísimas familias sufriendo la pobreza, el hambre. Entonces al Papa eso no lo dejaba quieto. Estaba permanentemente refiriéndose a los refugiados, los migrantes, los que han tenido que dejar su trabajo, su casa, su familia, su país. Y eso es tema para él, no solamente en las grandes encíclicas, sino en sus sermones, sus mensajes, sus exhortaciones permanentes. Aflora una y otra vez ese interés por el mundo sufriente. Por tanto, ese es algo que es una nota de su pontificado. Claro. Había otros papas que se interesan mucho en el campo social, pero Francisco, probablemente en primer lugar con su testimonio de vida, él quiso un estilo de papa completamente sencillo, austero, diferente del estilo al que hemos estado acostumbrados nosotros a ver. Así es. Los grandes, no solamente papas, sino algunos personajes eclesiásticos, francamente, pues han tenido un estilo diferente. Y a ellos el Papa, pues francamente, simplemente por su estilo de vivir, les mandaba un mensaje. Él quiere otro tipo de iglesia. Él está soñando en otro tipo de iglesia. Y ese sería también un posible tema.
Claro, no, y además todo esto que tú comentas, la parte de la migración, la parte de pobreza, pues es resultado de este capitalismo sin alma, ¿verdad? De un capitalismo exacerbado, de el buscar ganar por ganar, de no mirar al ser humano, de no ver a la persona en sus necesidades, sino solamente las mías, ¿verdad? De yo enriquecerme a costa de cualquier cosa. Creo que por ahí va, ¿no? Más o menos. Sí, Mario. Sí, es muy triste la realidad que nosotros estamos viendo, constatando que los grandes grupos, diríamos, del poder en el mundo, Exacto. que son los grupos del dinero, de la riqueza, que acumulan extraordinarias cantidades de millones de dólares y de euros, pues siguen estando con programas donde ellos ganen más. Uh-huh. En vez de decir un programa donde vamos a distribuir, vamos a tener en cuenta una región de un país donde hay graves necesidades humanas, pues no existe. Uh-huh. Lo que existe es esa especie de lucha para tener más. Así es. Entonces, si hace falta pues construir armamentos más sofisticados, más modernos, para provocar guerras o para vender a los que ya están en guerra. Uh-huh. Pero siempre con el sufrimiento de los pobres. Exacto. Los que pagan siempre todo ese gasto enorme son los pobres, el último tema son los pobres. Las familias que pierden su casa, las etnias que van perdiendo sus tierras, las comunidades indígenas que pierden sus bosques, etcétera. Entonces, eso, en vez de detenerse, pues se agrava. Exacto. Se agrava y eso es una realidad que es lacerante, se puede decir, lacerante, hiriente en el mundo de hoy. Esto va a colación también un poco para quienes recuerden sus clases de economía o quienes estudiamos la economía, ¿verdad? Siempre decimos que las necesidades del ser humano son ilimitadas, pero también es cierto que a veces llevamos a cabo necesidad o tratamos de satisfacer necesidades incluso creadas. O sea, al final creo que lo más importante es satisfacer las necesidades básicas. Sí, obviamente que sí, son ilimitadas hasta que fallecemos, pero la otra es, pues tampoco querer de más, ¿no? O sea, ese es el punto, el consumismo y toda esta cuestión. Mario, el Papa hablaba y ponía muy, muy de la mano el tema de la economía, de la pobreza, de la inmigración, con el cuidado de la casa común, que le llamaba él, ¿verdad? Que es un mandato que nos dejó precisamente a quienes trabajamos en esos apostolados que están con los jesuitas, nosotros aquí en la Universidad Iberoamericana, en la Ibero, en la parte académica. Y bueno, pues se entiende esta preocupación, ¿verdad? De no solamente del Papa, que tiene el Papa, sino de las nuevas generaciones que de repente voltean y nos dicen, oye papá, oye tío, oye Juan Manuel, oye Mario, nos están dejando un planeta destruido. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se relaciona este cuidado de la casa común, Mario, con lo que nos dejó el Papa y este legado que nos está dejando en la parte del medio ambiente relacionado con la economía, por ejemplo? Bueno, de las grandes encíclicas del Papa, que son 4, hay una que llamó la atención mucho en todo el mundo, que fue la famosa Laudato Si, donde el Papa contempla al estilo ignaciano el mundo, es decir, tiene delante un escenario, lo que tú acabas de describir ahora, donde la palabra clave, quizá la palabra que explicaría ese escenario es destrucción. Okay. Destrucción. Se destruyen bosques, se destruyen depósitos, grandes lugares donde había depósitos de agua, se contaminan los ríos. Puede ser un escenario muy pesimista y habría que tener cuidado de no caer en decir todo está muy mal, no, de ninguna manera, pero ciertamente hay una proporción alta de lo que la comunidad actual va a heredar a la comunidad de la siguiente generación, donde ciertamente prevalece ese espíritu o puede prevalecer de pesimismo dado lo que estamos viendo, que es un realismo, pero desgraciadamente con tonos muy oscuros en la destrucción de la tierra. ¿En qué sentido afecta a la economía? Pues que es una pérdida muy grande, especialmente para los núcleos humanos, comunidades humanas más pobres. Así es. Los que tienen menos recursos para defenderse,
que no tienen alternativas, simplemente lo que se les va presentando es lo de hoy, y eso que tenían en sus manos se les está quitando, se les está destruyendo. Entonces, eso al Papa lo tenía muy preocupado y estaba siempre muy presente en su corazón. Y como digo, no solamente en esta gran encíclica, sino en multitud de intervenciones que tuvo, de entrevistas, de exhortaciones a diferentes grupos, él estaba siempre insistiendo en crear una mayor conciencia respecto del cuidado de la tierra. Okay. En coherencia o en sintonía con esta inquietud del Papa, pues ha habido una serie también de personajes, como el teólogo Leonardo Boff, que últimamente ha escrito mucho sobre la teología y la ecología relacionadas entre sí, y muchos otros personajes que han sido inclusive algunos nombrados por el Papa para tener cargos importantes en la Iglesia actual, el Vaticano, para ir dando un giro a la comunidad cristiana, a la Iglesia, hacia esa nueva atención a la tierra que es un organismo vivo, que nosotros desgraciadamente la hemos utilizado para explotarla, pero no para respetarla y hacerla, quizá cultivar otra vez, pues la recuperación de la misma naturaleza, que un día tras otro seguimos todavía viendo esos escenarios de destrucción. Ojalá que esto no nos volviera pesimistas, al contrario, que el desafío que estamos sintiendo nos animara a buscar salidas, puertas de esperanza, o tengamos alguna esperanza. Por ejemplo, pues grupos humanos que se han reaccionado, han cobrado conciencia más actual, más madura, y están tomando actitudes realmente de defensa de la tierra. Claro. Estos grupos existen, creo que van creciendo, pero necesitamos mucho más de una fuerza reconstructora de la tierra, que es la herencia que tenemos. No, y además, la parte que comentas del cuidado del planeta va muy de la mano con la economía. O sea, la economía ve los recursos que existen y trata de administrarlos de la mejor manera. Y nos estamos dando cuenta que no es así, que estamos fallando como economistas. Los que somos economistas, yo soy economista, pues vemos que no lo estamos llevando a cabo, ¿verdad? Que realmente estamos tomando por tomar, y que en realidad lo que estamos haciendo pues es satisfacer más bien ideas que traemos los empresarios. Que yo creo que ahora a Mario le hace falta esto, yo creo que a este grupo le hace falta esto otro, pero en realidad no estamos viendo qué es lo que le falta al planeta, ¿sí? Y ciertamente, como comentas también en la parte de la economía, pues ahí empieza a haber también movimientos como esta de la economía circular, ¿verdad? Donde pues se trata de que los productos tengan un fin, pero que después de ese fin puedan tener ¿cómo se llama? No es un reciclaje como tal, sino que puedan tener otros fines o puedan ser utilizados en la fabricación de otros productos, que el material no se deseche, vaya. Y creo que si no es, esto no es nuevo, y si no es obviamente apegado a esta encíclica que nos acabas de mencionar, de Laudato Si, pues sí, creo que sí ayuda de alguna manera, pero aún nos falta más, ¿no, Mario? Ciertamente sí. Sí, como digo, falta conciencia. Exacto. Se nos han creado necesidades nuevas, nos han convencido de que necesitamos tales o cuales cosas de las cuales no teníamos francamente verdadera necesidad, pero para satisfacer unas supuestas necesidades sigue destruyéndose el planeta. Exacto. Pues comienza a sentirse la falta de recursos naturales. El ejemplo sí clásico aquí en el norte del agua. El agua. El agua está siendo un elemento ya que parece que va a provocar dicen que inclusive va a ser materia de discusión para posibles guerras. Entonces está siendo ya en algunos casos real. Hace poco un compañero nuestro decía, ¿cuándo habíamos visto que tuviéramos que pagar por el agua? Claro. Ahora tienes que comprar el agua. Y en algunos países, en algunas regiones de algunos países, ya ni eso, porque no hay. No hay. Empieza a escasear. Entonces vienen las tensiones que están latentes, pero que no se tratan abiertamente, entre los grandes negocios que dependen del agua que tendría que ser destinada más, como sabemos, a los agricultores. Y esa tensión latente que existe no se alcanza a tratar y resolver suficientemente como hace falta. Claro. Entonces, esto está presente, como digo, en la conciencia, en la enseñanza, en la doctrina del Papa Francisco. Y ahí teníamos nosotros una gran tarea.
Y quizá llegamos a la parte que me interesa a mí decir, no solamente ver hacia atrás el pontificado, lo que él nos dejó, viendo sino ahora ver el presente y los años que nos pueda tocar vivir todavía a nosotros, con la gran pregunta, ¿qué nos va a tocar o qué nos está tocando a nosotros responsablemente? Exacto. Quizá en años pasados la comunidad cristiana como iglesia veía o esperaba indicaciones de las autoridades religiosas y civiles. Y ahora tenemos que ver qué nos toca a nosotros como personas y como comunidad para proponer y para realizar. Tenemos una tarea que nos toca a nosotros y ahí tenemos que pues, ser muy, muy sinceros, humildes, realistas y tratar de definir algún programa de acción que nos toque a todos algo y no dejar que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Eso yo creo que es una parte de una falta de madurez que todavía tenemos y que tenemos que pues, superar, madurar y proponer y realizar. Fíjate que lo que comentas es cierto y lo platicamos el lunes y creo que eso es lo que nos ha faltado como iglesia también, ¿verdad? La forma de accionar y no reaccionar. Y cuando hablo de iglesia me refiero a todos los que conformamos la iglesia católica particularmente, pero bueno, puede ser también cualquier iglesia, ¿verdad? Muchas veces esperan a indicaciones de los líderes y en realidad lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros desde nuestro campo de acción, pues no tendríamos por qué esperar a que nos dijeran cuando realmente sabemos qué es lo que nos toca hacer. Y más en el caso ahora con el Papa Francisco, donde se han visto una multitud de ¿cómo se llama?, de mensajes en redes sociales, hablando de lo bueno que era, de sus enseñanzas, de su ideología. Bueno, si ya te llegó, si ya te tocó el corazón, pues ahora lo que siga, ¿verdad? Ahora la acción, que es lo que él quería, es lo que él nos dejó. Sí, sí. Y yo creo que plantea un gran reto, una gran pregunta a la educación. La educación actual nuestra me parece que ha dado grandes pasos, pero todavía en este terreno del cuidado de la tierra, del cuidado de los recursos naturales, todavía ahí tendríamos que añadir o renovar nuestros propios programas educativos. ¿Qué hacer para que el niño, desde pequeño, se sienta responsable de esta tierra? Y ahí sí tendríamos que hacer, yo creo que mucho énfasis, porque a la larga es lo que va a cambiar no solamente la iglesia, sino en general los países, no, sin importar la religión. Exacto. Tiene que haber una conciencia mucho más madura, responsable, que tenga que presente el cuidado de los recursos naturales para poder servirnos mejor unos a otros como hermanos. Claro. Si no hacemos eso, vamos a estar siempre dependiendo equivocadamente de las autoridades. Yo creo que ahora se trata de colaborar responsablemente con todo el mundo. Lo que acabas de mencionar y bueno, todo lo que hemos platicado, también viene algo contenido en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Donde defiende el modelo de cooperación, donde le pone a la persona en el centro, ¿verdad? De todo el aspecto económico. Y lo que tú comentas, el cuidado de los recursos naturales. Hay personas que se dedican, últimamente se están dedicando ya más a este campo, porque precisamente los estamos consumiendo a un gran paso y al final de no sé cuántos años, pues no vamos a tener nada. Bien comentabas la parte del agua. Se le preguntaba a alguien cuál sería el factor decisivo para una tercera guerra mundial. No recuerdo el nombre de la persona y dijo, el agua. El agua va a ser el factor importante para que se desarrolle una tercera guerra mundial. Hacia allá vamos. Mario, no sé si quieras comentar algo más. Pues quizá el último punto, nada más para terminar, sería recordar esa característica que el Papa quiso dejar también en la Iglesia, que es recobrar el espíritu que él llamaba sinodal. Okay. El famoso ese, que diría yo, la famosa orientación hacia la sinodalidad. Que la Iglesia viva realmente lo que es un sínodo, es decir, un recorrer el camino juntos, opuesto a una iglesia simplemente vertical. Ahora es un sínodo en cuanto que todos tenemos que hacer ese camino, pero juntos. Es lo que dice la palabra sínodo. Y en ese caminar juntos, ver toda esta tierra que está en nuestras manos, el poderla mejorar o poderla dejar destruyéndose.
Yo creo que en esa conciencia a propósito del Fratelli Tutti, de sentirnos fraternidad universal, que todos están llamados e incluidos en una responsabilidad, una tarea común. Que la misión de reconstruir sea de todos como fraternidad. Claro. Eso me parece a mí que sería una nota de subrayar al final, bueno, no al final, en un momento tenemos que caminar juntos hacia una meta común. Claro. Gracias, Mario. Pues invitamos a la gente que nos escucha o que nos ve, ¿verdad? Para que se acerquen a estas encíclicas y a otros escritos y mensajes que nos dejó el Papa Francisco I en relación, pues, a muchos campos, en este caso, pues, y este podcast que va dirigido a la parte de la economía, bueno, que lo veamos desde un punto de vista diferente, no solamente a la teoría económica como tal, sino también a una conciencia humana que nos lleve a, como dice Mario, a caminar juntos, ¿verdad? En el cuidado del planeta, de los recursos naturales y poniendo a la persona en el centro de nuestros estudios. Pues agradecemos a Mario López Barrios, sacerdote jesuita, su participación. Mario, créeme que es un gran honor tenerte aquí con nosotros en el podcast. Muchas gracias. Gracias por lo que nos acabas de comentar, tus puntos de vista sobre el legado del Papa Francisco I. Y bueno, pues queda abierta la invitación para vernos más adelante, Mario. Muchas gracias por esta invitación. Tengo mucho gusto en haber estado con ustedes. Ojalá que podamos seguir avanzando en el pensamiento, en la propuesta y en el sentirnos pues responsables unos de otros de esta gran tarea que nos ha dejado el Papa Francisco. Muchas gracias. Gracias, Mario. Y bueno, pues ya saben, nos pueden ver y escuchar en YouTube, en Spotify, a través también de Ibero Radio TRC. Agradecemos a José Luis Hernández, nuestro productor, y que siempre está en los controles. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.